hacer el peregrinaje al Vamos. Y esa reunión cada 12 años representaba cada año un signo. Entonces correspondía al signo del Cumba, o sea, de la plata. Al signo. De esta manera que viene a ser como la invocación de la era que había de venir. Pero con una circunstancia más importante, y es que en la India estaba anunciado que cuando llegara el Kumbha Yuga, la etapa del Kumbha, dejaría de existir la India en el centro de Cristo. Y sin embargo ellos invocaban. Fíjense que ello implicaba una realización espiritual muy importante. Por eso en este Kumbha hemos venido tratando temas netamente de la era actual, como el discipulado modelo de la Jnana para la paz, que es neta y típicamente actual. Designado así por el Sublime Maestre, como está en la carta que les hemos escrito, y diciendo que tenía bendiciones especiales. El Kumbha Mela, hemos procurado en este Kumbha Mela mencionar otras materias fundamentales de la nueva era, como el caso de las secretarías de investigación y de guías de estudio, y con un tema como es el atender todos los factores que representa un tema netamente actualidad, netamente. Pero también quisiera decir que el Kumbha Mela implica purificación. Y la purificación es parte de la purificación social. El perdón es algo que, por ejemplo, en la tradición hebraica, que dice el Sublime Maestre que hay dos grandes columnas de la tradición hebraica y la escuela sánscrita. En la tradición hebraica dedican un día al año al Espíritu, al perdón. El perdón viene a ser un motivo de purificación del ser. Además, viene a ser una de las medidas más sanas que ha tenido la tradición hebraica. Entre 70 y 70. Y considero que entre los temperamentos de América, del sur, hay dos países en donde hay que hacer un poco más de esfuerzo del perdón. Estos países son, de acuerdo a lo que he podido convivir, porque en Chile estuve un año, en Colombia estuve bastante tiempo, y así sucesivamente he conocido los diversos países. Yo me atrevería a pensar
países más brillantes que tenemos en América, que son Chile y Perú. En ambos he observado que hace falta una organización del país. Con una circunstancia que es un agravante diferente en Colombia y diferente en Chile, pero es agravante. Que en Colombia lamentablemente la agresividad es física y ha originado que desde el 9 de abril de 1941 se haya desatado allá una situación de violencia que tiene 38 años. En Chile es diferente. En Chile hay un algo, y quiero decir que el año que estoy en Chile fue uno de los años más felices que he estado. Y es que la agresión es un poco con la paz. Recuerdo, y voy a dar un dato sociológico. Recuerdo que observé en Santiago con qué facilidad los diarios o las personas en la radio le decían cualquier cosa a los embajadores o a los diplomáticos de los países que llegaban y que por alguna circunstancia no estaban de acuerdo en Chile, ¡pum!, le reclamaban al cónsul de una manera directa. ¿Y qué pasó? ¿Qué observé después? Me lo hizo ver un hermano chileno que había viajado por los países de América Latina y que al llegar a Venezuela tampoco le querían dar visa, en ninguna parte tenía que salirse rápido porque al chileno no le daban visa fácilmente. Y me dice, ay maestro, el karma de ser chileno. ¿Por qué karma el ser chileno si tiene unas cosas tan simpáticas y tan bonitas? Y es un pueblo tan querido para mí. ¿Por qué el karma el ser chileno? Dice, es porque no nos dan visa. En muchos países no nos quieren dar visa. Yo le pregunté al cónsul de ese país por qué no nos daba visa. Entonces, dice, como yo le insistí, entonces me sacó una serie de periódicos entrados en Chile, donde le decían cualquier cosa al embajador de ese país. Eso llegaba a los archivos de las cancillerías y originaba una cierta resistencia porque pensaban que eso representaba un cierto irrespeto a aquellos y que si así se expresaban de allá en Chile, ¿cómo se portaría dentro? Les platico a ustedes este detalle, porque lamentablemente no hay aquí ninguno de los hermanos que ha viajado y ha tenido ese problema durante años, y no fue nada más en la época de Allende, después en las épocas siguientes. Yo había observado, yo se los digo con toda sinceridad, que fácilmente en algún momento se lanza, sin medir mucho las consecuencias, antes, por una cuestión temperamental,
por algo que representa quizás una particularidad por estar acá y acá de los otros países. Pero ello indudablemente repercute en las relaciones primarias y en las relaciones secundarias que hay en el mundo. Yo me permito señalar eso, como también he señalado los problemas de los peruanos cuando he hablado en Perú, los problemas de los mexicanos cuando he hablado. De tal manera que lo hago un poco con el sentido de la purificación de hay una cierta tendencia a no perdonarse. De tal manera que entonces son dos problemas. Uno, que fácilmente actúan a veces un poco en eclosión o en explosividad. Y después no se perdona. Lo digo por un año que estuve en Santiago, que estuve en Viña del Mar, que estuve en Concepción, que estuve en Los Ángeles, y acá en Temuco, por supuesto, también estuve, y que he tenido oportunidad, y muy gustoso de ello, de tratar con muchos chilenos ingresados. Me permito dar este punto de vista con un gran respeto por este gran país. Pero me parece que en este momento nosotros necesitamos hacer cierta conciencia. ¿Qué pasa? Que entrando a nuestro campo de alquimia psicológica, tenemos que fijar, determinar, mejor dicho, que establecer ciertos. Hay tres problemas. Una, cierta explosividad, cierta explosión. Luego cierto resentimiento y luego cierto. Esas tres cosas es conveniente que en esta noche en que plenilunarmente termina propiamente el ciclo de Kumbaya, lo hablemos como materia de flujo. Si ustedes se examinan a sí mismos, yo no digo que todos estén en la misma, pero quiero decirles que dentro del año que estuve en Chile, pude percibirlo y más tarde en sus efectos hasta el extranjero. Y me parece necesario tratarlo, porque hemos venido hablando de la necesidad de expresar la identidad, de encontrar. Y hemos estado observando varios aspectos ahora. Pero al mismo tiempo estuvimos mirando en la ñana, que el segundo bumi de la ñana es la reflexión. Hay que tomar en consideración que dentro de la tradición inicial está el jubileo, está el perdón.
está la reconciliación, está el que tome en cuenta decíamos ayer o antier que la injusticia es la consecuencia natural de la interacción humana. Pero en última instancia, nosotros necesitamos no estar limitados al criterio de justicia e injusticia, porque ello nos llevaría a una inconformidad, como dijimos, de que la sola buena voluntad que representa a un boom maravilloso, unido a la reflexión que representa a otro boom maravilloso, nos haría reflexionar en que tal vez sobre cada uno recae injusticia, pero entonces eso debe solucionarse con sutilidades. Querer la justicia mediante las injusticias. Entonces requiere la sutilidad. Una de las manifestaciones de la sutilidad de espíritu es indudable. Casi siempre lo que se opone al perdón es el ego. Se opone un sentimiento de dignidad, probablemente de injusticia, de resentimiento, a veces de odio, de rechazo, que mirando en el fondo de nuestro ser casi siempre resultan fantasmas en nuestro mundo de la nueva era, y sobre todo tomando en cuenta el que debemos pensar también en la evolución espiritual. A veces un abrazo, a veces un saludo, a veces una felicitación, un dar la mano, un tomar en cuenta, economiza muchas descargas emocionales, economiza muchas consecuencias que no son buenas, porque en primer lugar no nos permiten darle el justo valor a las personas. No nos permiten aplicar grandes principios, por ejemplo, como los de la GFU, de la tolerancia, la verdad y la paz. La tolerancia, claro, está regulada por la paz, por la verdad. No podemos dejar tampoco que entre una persona y se lleve todas las cosas que tenemos aquí, y nosotros con tolerancia decirle, pues pase usted, Señor, que más se le ofrece. Porque esa no sería tolerancia, sino sería tontería.
¿Por qué? Porque la verdad regula la tolerancia. La verdad regula la tolerancia. Pero la paz regula la tolerancia. Miren ustedes qué interesante. La verdad regula la tolerancia, pero la paz regula la tolerancia. Porque la verdad puede ser muy cruda, y muy dura, pero llega la paz. Y la paz implica varias cosas. Puede ser que el perdón requiera cierta transacción. Puede ser que el perdón requiera cierto diálogo. Puede ser que el perdón requiera cierto proceso. Pero si nosotros tomamos en cuenta los grandes principios de la tolerancia, la verdad y la paz, y que no descuidemos ninguno de los tres, como en el caso de las áreas de la individualidad, no descuidar ninguna área, porque con ello sería descuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, como una enseñanza del Kumbh Mela, les invito a hacer esto. El perdón es sano. Perdón es sano. Y además como un principio de reflexión, y además inclusive vamos a suponer el caso de un esposo que encuentra a su mujer en los brazos de otro hombre. Si en ese momento piensa y saca, no piensa y saca la pistola y ahí los deja, a la cárcel. Pero ¿por qué no considerar otra? Mejor cerrar la puerta y esperar a que todo eso pase. Y después tratar de ver si se reorganiza, si se reconcilia, si no se reconcilia, si alguna otra cosa. Y después, ¿por qué no una amistad? Suponiendo que la otra persona organiza su vida de otra manera. Así como en ese caso, es muy importante darle gusto por las cosas y respuesta. Pero para ello se requiere, en muchos casos, el sentido. Pero no hay que esperar que el que perdone inmediatamente sea perdonado. El perdón es
Lo ideal sería que hubiera el mutuo perdón, porque casi siempre el que ha agredido con la palabra, de alguna manera, casi siempre la otra persona también lo ha hecho. Es una capacidad, la capacidad pero en general, por lo general, el que perdona tiene ganado mucho nosotros. Ha ganado mucho sobre su ego. Bien. Entonces quería hacer ver ese aspecto de Kumbh Mela, porque a todos nos gusta mucho el Kumbh Mela, ¿no es cierto? Pero el Kumbh Mela es de purificación. ¿O queremos un Kumbh Mela sin purificación? Tenía que revisar un poco sus valores. Porque el hombre también perdona, pero no necesariamente. Una madre perdona muchas veces a un hijo, y muchas veces es completamente contra otro. Realmente respeto ese dicho, en cuanto que la sabiduría popular dice sus cosas con certeza, pero haciendo un análisis de una para las cosas. Le voy a dar, por ejemplo, un caso. ¿Usted se imagina al Cristo heroico? La ironía. Hay ciertos grados de la inteligencia que llevan hacia el campo de la ironía. La ironía es un error de la vida. Porque la ironía muchas veces origina grandes susceptibilidades. De por sí el ser humano es susceptible, lamentablemente no supera las susceptibilidades. Una persona con sutilidad de espíritu no es irónica. La ironía tiene algo de agresión. Y generalmente muchas personas que les gusta hacer chistes lo hacen a base de ironía. Al que le gusta el chiste, que lo haga. ¿Quiénes de ustedes son irónicos? Pero es una modalidad funcional. Porque si uno quiere comunicar la alegría al hombre, ¿por qué va a ser? Si
Si uno quiere decirle a alguien algo, ¿por qué va a ser? La ironía a veces inclusive es un acto de inconsciencia, en el sentido de que la persona dice las cosas también. Y muchas veces hay irónicos que no se dan cuenta de que son irónicos. Yo felicito a los hermanos que han levantado la mano, porque quiere decir que han comprendido la equidad. O sea, que uno debe reconocer aquello que uno tiene. Y eso, muchas veces, ayuda a sí mismo. Vamos a suponer se pueden decir las cosas más graves, más profundas. Yo creo que en medio de la alquimia ustedes notan que se dicen verdades hondas acerca de los mismos interlocutores, ¿no es cierto? Pero si se dicen sin ironía, y si se dicen de corazón, allá hay sutilidad. El triunfo sobre la ironía es un triunfo sobre nosotros mismos. Estoy poniendo simplemente un ejemplo de uno de tantos ejemplos que puede constituir la subtolerancia. Generalmente la ironía, hay otra actitud, y es la actitud de timidez. Hay personas que sin darse cuenta les hacen sentir que lo que ellos hacen no vale la pena. Y no hay solución. Porque en primer lugar cada quien hace lo que puede o lo que mejor puede. Y ese sentimiento de humillación genera rencores. Yo no voy a hablar porque ser humillante es una cosa que debemos quitar. Es una de las cosas que más pasa. Por eso una de las claves es príncipe entre los príncipes y impío entre los impíos. Si llegamos nosotros a una casa modesta de un campesino, nosotros no tenemos por qué llegar con aires de gran señor. Puede ser que nos atienda él, pero hay que tratar en ese momento de participar, ver si se mueve una silla.
le ayudo a tal cosa, la persona va a moler algo. Entonces, mira, aquí yo mientras te ayudo, ¿con qué no tienes un escoba? No tienes un escoba. Mientras tú mueves eso, yo barro tal cosa. Y no tiene ningún caso en ese momento, absolutamente. Ponerse a hablar con el campesino de que se ha estado con el príncipe de Gales. Y el campesino pregunta, ay, sí que te estoy con el príncipe de Gales. Ah, bueno, se hace un comentario por ahí dejando la cosa, como si no fuera nada. Entonces uno pregunta, y dime, ¿y aquella vaca que tienes ahí? Está sana, ¿sí? ¿Por qué? Porque al campesino le interesan las vacas. Porque nosotros en la choza de un campesino, una de las cosas más importantes de su vida es la vaca. Una de las experiencias más intensas que he tenido en mi vida, desde el punto de vista del discipulado del Supremo, y que aparentemente fue una experiencia muy sencilla. Y casi nadie se dio cuenta realmente de su manera. Fue en Australia. Cuando por fin localicé a Harvey Smith, una persona que ha estado que acompañó al Supremo Maestro en varios momentos, inclusive lo acompañó así. Pero yo no me imaginaba cómo era Harvey Smith. ¿Dónde está Harvey Smith? Una búsqueda de Harvey Smith. Pero allá llegamos, después de caminar para aquí y para allá en esa Australia. Y la persona que me llevaba lo conocía, que me llevaba en su automóvil, de Harvey Smith. Lo localizamos cuando iba caminando hacia su casa. Realmente, larguirucho, gran visual, de unos 50 años, y que se llevó la sorpresa de que detuviéramos el automóvil donde él iba. Entonces se bajó la hermana que me llevaba, dice, Harvey, aquí está el maestro. Puso una mirada que ya en la sola mirada fue el primer impacto que recibí. Una mirada tan sencilla, tan honesta, que me penetraba y al mismo tiempo, yo lo sonreí. Pensé que el Supremo Maestro le había dejado un efecto a él en su presencia. Pero a mí se me nublaba la vista, porque yo no lograba penetrar aquel ser en los primeros minutos. Entonces paramos el automóvil, quedó la portezuela abierta, él se sentó en la parte de atrás, y entonces me dice en un inglés muy suave, ¿usted quiere que se cierre?
Entonces él había descubierto que yo estaba ligeramente incómodo. Y me pregunta con aquella suavidad. De por sí los australianos hablan un inglés muy suave, y al cabo son australianos. Yo inmediatamente sentí que él observaba mucho, pero al mismo tiempo lo encontraba tan rústico. Cuando dice, y se va a le pregunté si Margaret era, ¿quién era Margaret? Entonces, está cerca de ti, fuimos y conversamos un poco de Consuelo Maestro, la forma tan sencilla en inglés tan sencillo. Bajamos y encontré una casa completamente entonces entramos y lo primero que vi fue dos grandes hormigueros. Y le dije, aquí es su casa. Me sonrió. Y ellos lo practican con ustedes. Entonces, él contestó. Como no lo contestamos yo seguía. Entonces aumentó mi impacto, porque la noción que me enseñó a mí el sublime maestro era de un mundo como Ginebra, como a Billy Emmett, queriendo la GFU en los planos más altos. Entonces, yo sentí que Harvey debería tener algo diferente, porque si no iría con su idea. Entonces, yo pensé, ya esto no es enseñanza del maestro de la quinza, pero no es positivo. Pero enseguida me di cuenta de que ellos no vivían la fe. El contacto con su ley maestre había sido una luz para su vida. Pero no seguía exactamente su obra. Entonces caminamos un poco y me presenta a su esposa. Su esposa, 11, una mujer de 80 años, con unos ojos muy vivos, una mirada como tengo inteligente, completamente descuidada en su voz, pero descuidada sin estar sucia. Y entonces ella
lugar más agreste todavía de la casa. ¿Por qué no te estuvo mal? Una mujer de 30 años más y de eso cuando él era jovencito, que fue cuando conoció a su vieja. Después de encontrar a la madre. Entonces, yo dije a Marga, ¿qué me quieres decir? Comienza Marga a hablarme de la humildad y un árbol que bajaba que se veía con tal como una humildad de la naturaleza. Es decir, comienza a hablar de la naturaleza como yo no había oído. En una vivencia. Entonces, mirando que ya había establecido un diálogo entre ella y yo, él hizo algo que yo pensé que hacía cuando estaba en su vida. Se fue y se sentó por allá en una hierba, volteado como para otro lado, como para no interrumpir, miraba los ojos. Después le pregunté, ¿usted se sentaba así cuando estaba chiquito? Para sentirlo como ustedes comprenden que viva el razón por el sol. En medio de todo era una experiencia bellísima de Dios. Con un concepto de la vida completamente diferente. Entonces, yo dije, ahora, después del sueño maestro, tú encontraste esta importancia. ¿Qué piensas hacer? Cuando nos despedimos fue completamente al atardecer porque teníamos otro compromiso. Y cuando nos despedimos,
una despedida de esas caminos. Que pensé, encontró al sublime maestro, encontró mi corazón. Y no tuvo la fuerza para lanzarse hacia el extranjero, si hubiera querido. Pero en cambio la vida interior de sus almas tenía unas sutilidades que cuando íbamos saliendo yo le dije a la hermana: quiero manejar. Ahora están por ruidos. Maneja el automóvil con más. Que la sutilidad de espíritu es que tenemos que tener sutilidad de espíritu en la choza y que tenemos que tener sutilidad de espíritu en el palacio. Y que en el palacio lo necesitamos tener en otra forma, en la choza. Y que podemos recibir lecciones tan importantes en el palacio como en la choza. Porque cuando en Nueva York visité a los condes Scott, ellos estaban muy ancianos, de la nobleza europea que vivía en Nueva York, que recibieron al sublime maestro por ser el sublime maestro de la nobleza europea. Ahí subimos en un ascensor particular que exclusivamente llegaba a su mesa. Lo primero que nos recibió fue un lebrel de este tamaño, se abrió el ascensor y el lebrel allí. Afortunadamente detrás del lebrel el mozo del tren. El lebrel únicamente quería oler, pero uno al abrir un ascensor no está acostumbrado a ver un lebrel. Entonces me enseñaron dónde se lo trajo al sublime maestro. Le pregunté a ella qué tiempo había durado el transporte del tren. Y si había estado en el servicio cercano del tren. Entonces yo me pregunté cuáles son las más de las estrellas. Entonces ya hablamos de eso. Y cuando se acerca a la acción, dice: escribe eso. Aquí lo reportamos y aquí no. Y a este lugar lo traigo a usted porque es así. Pero a otras personas y no tenía ni columnas ni lámpara ni altar. Ellos habían seguido llevando su vida de la nobleza en Nueva York.
Entonces, pero allí era un lugar, en un piso que era un palacio, impactado. Pero al entrar allí uno sabía que estaba entrando. Entonces, Padre Cielo, le dije a ella, soy maestra decía, en cierto lugar sagrado de la canción. Otra entrevista totalmente diferente. Entonces ella se me quedó mirando un largo rato. Que antes que salgamos de aquí, no es un trabajo de la chica. Entonces me puse en dirección dejando libre la entonces junto de ese lugar, en el nombre de su vida, y en este lugar, que usted es consagrado, me presento. Caminando. Lo lógico era que ella fuera hacia las cosas. Entonces, su lugar de usted está en este lugar. Permítanme usted que sea su mayordomo. Porque fue su mayordomo que y es su mayordomo Entonces, pero faltaría otra anécdota para describir otro ejemplo de sus vidas. Y fue cuando llegamos con Billy Evan
a quien describo en el retiro. Y que una de las razones por las cuales él no se dedicó al ajedrez después es porque se casó y tuvo como 9 angelitos, ¿no? pero angelitos, ¿no? De esos angelitos de mamá Cuervito. Ustedes saben, son los angelitos de mamá Cuervito, que son unos cuervitos y mamá los ve como unos angelitos. Y que mamá no quiere que nadie vea mal a sus cuervitos, porque ella tiene esa deformación de espíritu y no se da cuenta de que sus hijos son unas calamidades y a él le parece que son cosas de niños. Eso claro no aparece en el libro porque así ocurría con las cosas. Y que eran un torbellino allí lo que hicimos vinieron nosotros que apartarnos por allí, quedar en una cámara secreta y se podía permitir. Pero resulta que cuando me iba, pensé que ella no debería tener una imagen de rechazo, de impacto a su tardada eternidad. Y entonces, como ellos eran como un poco bruscos con entonces yo le dije a Billy, me voy a despedir de su esposa y de sus niños. Entonces llegué con ella y le dije, señora, quiero estar un momento con sus niños que no he podido estar y quiero estar con usted también para que sepa que un discípulo del maestro se ha puesto feliz de ver a conocer a Miguel. Llame a sus chicos. Entonces llegaron y entonces yo les dije, ¿quién de ustedes se puede parar de cabeza? Ustedes saben yoga, a ver, hagan la sarvangasana, que hace su papá. Entonces uno de los a ver todo. ¿Y quién de ustedes salta más largo? Yo. Es cierto. Sí, porque él hace trampa. Pues vamos a ver que no haga trampa. Y salimos allí a una vereda, a ver, vamos a marcar aquí, todos, vamos para allá. Ahora salto, señora, venga, que estos niños están aquí jugando. Y entonces ellos comenzaron a dar los saltos y todo. Y había por ahí un árbol. Digo, ¿y qué les puede saltar? Nadie puede subirse a ese árbol. ¡Sí! Se subieron al árbol. Digo, ¿qué le parece, señora? Dice, ¡ay, qué felicidad! Usted sí comprende a mis niños. Quisiera que también ellos me comprendieran a mí, pero sería cosa de con el tiempo. Dice, no, sí lo van a comprender. Le digo, ¿usted los va a ayudar? Sí, yo los ayudo. Bueno, señora, entonces yo los dejo allá en el árbol. Adiós. O
sea. 3 personas que conocieron al Sublime Maestro. Y les doy el ejemplo acerca de él. Completamente diferentísimo. Pero hay quien un poco de signos. ¿Usted cree que se podía hacer algo conmigo? Imagínese usted si hubiera sido irónico con esos, con Harvey. Con esos mismos angelitos. O con el sentimiento tan delicado de la condesa Scott. Cualquiera de ustedes que sienta deseos alguna vez de expresarse conmigo, no lo haga. Porque es utilidad de su no ayuda a nadie. Y en todas las escrituras de los santos de la tradición hebraica, ustedes se imaginan al rey David, a Salomón y se imaginan al Cristo Jesús y entonces quiere decir que sobre la sutilidad de espíritu podemos escribir bonito. Porque si hemos dado nada más este ejemplo de adaptación. Pero tenemos que tomar en cuenta sentir a los demás. Si no sentimos a los demás, estamos fundidos. Nos sentimos a nosotros mismos y no entramos adentro de nosotros. Y para colmo, no entramos a los demás. Esa es superficialidad. Tenemos que sentir a los demás. Porque si no, no los vamos a valorar. Más si por ejemplo en el campo de la fe, yo les hablo en general de la vida, pero enfoco hacia la fe. Si sentimos rechazo por alguien, ¿ustedes creen que vamos a poder sentirlo vivir? Si ya por delante nos ponemos una coraza, recuerdo cuando un grupo de chicos apedreaba allí la casa sede. Por motivo probablemente de que alguno de los hermanos por allá vio a alguno de ellos hacer algo y le puso una regañada y después el chico lo preguntó a los demás chicos. Diferentes reacciones comunitarias de los que es un barrio que era un barrio obrero, que es un barrio de los más pobres de Caracas. Entonces, cuando una hermana
Marina Viola, se le ocurrió hacer un preliceo para tratar de atraer a la comunidad y que por lo menos ya no nos estuvieran apedreando. Entonces ella me preguntó que si seleccionaba. Porque esos otros niños van a llegar aquí a romper todo. Yo dije, mira, pero es que esos niños nos sacan la lengua. Le digo, es mejor que te saquen la lengua y no que te insulten. Porque quiere decir que están haciendo uso de la lengua de una manera inofensiva. Pero ¿quién los va a controlar? Digo, ayúdate en 1 o 2 hermanos. Prepara primero que todo un poco de chocolate, unas punchas, saluda, haz que todos se presenten, y otro. Entonces ve a las casas y deja mucho, y si es posible dáselos a ellos mismos. Y a ese muchacho que me saca de mí, llega igual que con los que no te sacan de mí. Llega con la misma sonrisa, con la misma forma, todo, hazlo partícipe. Pero ten mucho cuidado al sonreírle, no voy a pensar que es de burla. Porque la burla es horrible. Ten mucho cuidado. Entonces, así vemos. Y poco a poco está siendo como la mayonesa. Ahora nadie apedrea. Entonces, muchos tratan a los niños con ironía y con burla. Eso no les ayuda a los niños. Muchos hermanos mayores tratan así a los hermanos menores, burlándose que no pueden hacer tal cosa y no se pueden hacer. Hay que inculcarle a los niños, porque después queda para los adultos. Eso no quiere decir que no pueda haber alegría y que no pueda haber chiste y que no. Pero que no sean chistes a costa ni de la burla ni de la ironía. Puede ser una alegría compartida. Puede ser algo en lo que alguna persona se sienta aludida y puede ser un gran chiste. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez la hermana Gaga ya era Gaga, y entonces hubo un juego, fuimos al campo y hubo un juego que se les ocurrió a los hermanos que había castigos y que entonces algo fue, no recuerdo cómo estuvo eso, que la hermana Gaga, Linda Serpa, aquí presente, le tocó con otro hermano tener que presentar. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tenía que cuidar esa respetabilidad
que debe tener la hermana Agfa. Estaba a punto de ser secretaria general. Y de buenas a primeras allí. ¿Cómo va a ser? Entonces dije, bueno, vamos a hacer aquí una cosa. Que la hermana Agfa haga de Tarzán y que el hermano haga de Chita. Era una cosa que cómo iba a ser, ¿no? Resulta que él iba a ser de Chita, ¿no? El monito de Tarzán, la monita de Tarzán y ella de Tarzán. Entonces, ¿qué pasaba? Que Tarzán es un héroe. Tarzán es un héroe. Tarzán es el héroe de la selva. Entonces, por más que moviera simpatía y risa, era un héroe que se estaba enojando. Y el hermano tenía que hacer de monito, de monita, imitar una monita. Entonces resulta que es muy difícil para una persona imitar una monita. Entonces él comenzaba a tratar de hacer movimientos, y la hermana Agfa cogerse una rama. Y entonces todo el mundo celebró, me comprende. Y nadie se sintió bien. Había alegría, nadie se sintió. Y le pregunté a él qué le pareció su papel. Y dice, voy a tener que ensayarlo más porque me ha salido muy mal. Me comprenden, uno hasta en los juegos tiene que cuidar. Tiene que cuidar ciertas cosas. Pero, por otra parte, hay otro ángulo que ya no tiene que ver mucho con las utilidades, que más bien corresponde a la reflexión, y es no ser susceptible. La susceptibilidad es un verdadero. Probablemente es una deformación originada por el ego. Porque así como uno tiene que evitar herir, hay que comprender que hay muchas personas que son hirientes, humillantes e irónicas. Y que si nosotros vamos a ser susceptibles de esas personas, es que es como si nosotros nos adhiriéramos a una circunstancia y darle más importancia a una circunstancia que a la trascendencia de nosotros. La susceptibilidad pertenece a una falta de reflexión. Le voy a contar otra anécdota. Salíamos del teatro distrital que nos había facilitado el alcalde indefinidamente los lunes en Bogotá, y salíamos con la capa, la vestidura blanca. ¿Te vas? ¿Cómo te ves separado? Y íbamos en realidad a salir para la acera, cuando me hizo uno de lo primero que lo menos que me dijo fue me quedé. Mequetrefe, payaso,
y otras palabras que no están en el diccionario. Los hermanos se pusieron verdes de rabia, nosotros veníamos de la conferencia, todos vimos. Entonces, después de esas imprecaciones, insultos gordos, no vayan a creer que insultitos, no, allí me recetaron lo que tuvieron, sobre todo uno de ellos, sí, ¿para qué anda así? Entonces yo le dije, mire usted, yo he escuchado cómo usted piensa sinceramente de mí. Yo estoy seguro que lo que usted dice es sincero. Yo quisiera también que usted escuchara mi sinceridad. Saqué un anuncio de la conferencia. Lo invito a que vaya usted a escuchar, así como yo lo he escuchado a usted, que usted también lo escucha. Fiesta próximo lunes, en el Teatro del Sultán. Los invito a cada uno de ustedes. Así vamos de sinceridad a sinceridad. Hasta ahí les cuento. Y uno de ellos inició una serie de borrachitos que asistían a mi conferencia. Y que para colmo llegaba a esa conferencia en el que siempre llegaba, en un automóvil que me iba a recoger a la casa y que vendía licores. Así es que y esperaban ahí unos borrachitos que luego hacían unos líos en las conferencias y la gente se desagradaba. Y yo les decía, pero no se desagraden, ellos están diciendo su sinceridad. ¿Por qué, si ellos estaban diciendo lo que ellos sentían, y ellos sentían que yo era un mequetrefe? Y eso era cierto para ellos. Pero ¿por qué me iba a sumar al nivel de su sinceridad? Lo que podía ofrecerles era mi sinceridad. ¿Y qué les podía ofrecer mi sinceridad? Escuchar una conferencia. Entonces, entre sus insultos y la conferencia, ustedes un policía para que se de estos desgraciados que se están creyendo. ¿Por qué vamos a ser esclavos de la sociedad? En su libro maestro da una enseñanza al respecto, que cuando alguien recibe insultos, lo que puede hacer es como cuando ofrece un plato y no lo recibe, y ofrece un plato y no lo recibe. Y dice el señor maestro, el plato pega con aquella persona. Entonces, sería usted entre la reflexión y la oscuridad de espíritu más ejemplos por un lado. Nosotros somos unas víctimas de nuestra susceptibilidad. Somos susceptibles de lo que nos dicen, de lo que creemos que nos dijeron, de los que suponemos que dijeron, de que lo que nos cuentan que dijeron de nosotros, y de lo que nosotros nos suponemos que siguen diciendo.
¿Qué importa? Por eso vamos a tener una gran misión, o vamos a dejar de cumplir nuestra misión sobre la tierra. Son etapas de la experiencia humana. ¿Y por qué limitarnos nosotros a ser susceptibles? Ese es un límite. Porque nuestra dignidad, la dignidad más elevada, es alcanzar y cumplir determinadas metas, sobre todo si son de carácter noble. La dignidad puede estar en la nobleza de nuestra causa. Por eso una vez le enseñaba a los hermanos que me acompañan, como Esteban, como David, como la reverenda Gaby, les daba el ejemplo de un pasaje de Don Quijote. Don Quijote, aparentemente tan de chiste, pero tiene cosas muy profundas. Miguel de Cervantes. Dios, en su aso, todo gordito, comilón, y soñando con la isla que le había prometido Don Quijote, y quiere ser el gobernador de San. Y Don Quijote, flaco, escuálido, imaginativo, en un caballo más flaco que él, su Rocinante. En eso van cruzando por una aldea y se les vienen los perros, y naturalmente a quien encontraban más al alcance de los perros era Sancho, porque Sancho iba en burro, y entonces los perros ahí casi que le mordían los pies. Y entonces Sancho, que siempre se acogía a Don Quijote, porque él no era sino un escudero, y Don Quijote era el que traía las armas de la guerra, estaba armado en la guerra, el caballero de la triste figura. Entonces le dice: Señor, ¿qué hacemos con estos perros? Me quieren morder. Están ladrando, mire cómo están ladrando. Entonces es que pasamos. Si ellos siguen ladrando, ellos se van a quedar ahí en sus... ¿Qué pasamos? Y por lo tanto los perros nos ladran. ¿Qué quiere decir? Que si hay determinados momentos en nuestra vida o en nuestra acción que tenemos que cruzar circunstancias en que nos acecha la calumnia, la mezquindad, la envidia, la incomprensión,